Milei saca a la luz una campaña de desinformación pagada por Rusia. Imagina que abres tu portal de noticias favorito. Lees una crítica económica, un análisis político, una nota sobre Ucrania. Parece periodismo normal, pero no lo es. Cada palabra que estás leyendo fue pagada desde una oficina en Moscú. Lo que vas a ver hoy no es una teoría conspirativa. El 3 de abril de 2026, el gobierno de Javier Milei detonó un escándalo informativo que está haciendo temblar los cimientos de la inteligencia en América Latina. Documentos filtrados, $283,000 en maletines digitales y una organización fantasma conocida simplemente como la compañía. Rusia no envió tanques a Buenos Aires, envió algo mucho más impactante, una campaña de asfixia reputacional, diseñada para quebrar el apoyo del presidente y, lo más inquietante, para usar a Argentina como un peón en el conflicto contra Ucrania. Hoy vamos a desglosar los 250 artículos, los 23 medios de comunicación implicados y el rastro que dejó la inteligencia rusa en el fútbol argentino. Todo comenzó con una filtración, una grieta en la seguridad de una organización rusa que se hace llamar la compañía. Según los documentos, entre abril y octubre de 2024 se ejecutó una fase operativa de 6 meses. El costo de la verdad comprada, $283,000. Para muchos es una fortuna. Para el Kremlin es un par de maletines si con eso logras desestabilizar a la mayor voz libertaria del continente. Pero aquí está el giro. La CIDE, el servicio de inteligencia argentino, ya lo sabía. No solo identificaron 50 cuentas en redes sociales que funcionaban como granjas de bots, sino que rastrearon cómo el dinero se transformaba en tinta. Más de 250 notas periodísticas. No eran opiniones, eran proyectiles dirigidos a un solo hombre. Pero, ¿por qué Milei? ¿Por qué ahora? La respuesta está a 13.000 kilómetros de distancia, en las trincheras de Kiev. Vamos a hablar de ingeniería de la desinformación. La compañía no trabaja de forma tosca. Su manual es el del SBR, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. Paso 1. La siembra. Pagan a periodistas, algunos cómplices, otros quizás útiles seguidores del dinero, para insertar párrafos específicos en notas de actualidad. Paso 2. La amplificación. Las 50 cuentas que detectó la CIDE empiezan a viralizar el contenido. Si lo ves en Facebook, en X y en tu diario favorito, terminas creyendo que es la opinión pública general. Paso 3. El caos físico. Esto es lo más surrealista de la investigación. La operación no se quedó en internet. En un partido de fútbol, sí, en el corazón de la cultura argentina, se financiaron carteles y consignas contra el conflicto ucraniano. Pero no era un mensaje de paz. Era un mensaje estratégico para erosionar el apoyo que Milei le brinda a Zelensky. Rusia sabe que si Argentina, un aliado clave de Occidente en la región, retrocede en su apoyo a Ucrania, el efecto dominó en América Latina será imparable. Aquí es donde la investigación se vuelve incómoda, porque una campaña de este tamaño no funciona en el vacío. Necesita megáfonos. Y según los documentos filtrados de la compañía y la investigación de Open Democracy, el dinero ruso tocó las puertas de las redacciones más grandes de Argentina. Estamos hablando de más de 20 medios, pero hay nombres que resaltan por su alcance. Hablemos de Infobae. Los documentos mencionan intentos de inyectar narrativas en uno de los portales más leídos del mundo en español. El objetivo: aprovechar su credibilidad masiva para colar noticias fabricadas, como aquella historia falsa de los collares de Cartier de $64,000 para los perros de Milei. Una mentira diseñada para destruir su imagen de austeridad. Luego tenemos a C5N, históricamente enfrentado al modelo de Milei. El medio se convirtió en un terreno fértil para amplificar estas notas de autor, que, según la CIDE, tenían un origen oscuro. La estrategia aquí fue distinta. No se trataba solo de noticias falsas, sino de un desprestigio constante financiado para alimentar la polarización. Pero no termina ahí. La lista sigue. A24. Se identificaron al menos 10 artículos publicados sin autoría o bajo el genérico Redacción A24. Según los papeles rusos, por estas inserciones se habrían presupuestado unos $16,500. Diario registrado. Aquí la maniobra fue más descarada.
Aparecieron 9 artículos vinculados a firmas inexistentes, como la de un tal Juan Carlos López, cuya foto de perfil resultó ser una imagen de stock de un banco de fotos. Entonces recapitulemos ahora. Tenemos a Diario con Voz, que fue el medio que publicó más artículos, un total de 27. Infobae, señalado como objetivo para inyectar noticias de alto impacto como la historia falsa de los collares Cartier. C5N, mencionado por la amplificación de narrativas diseñadas para generar polarización política. A24, en él se documentaron 10 artículos publicados sin autoría o como redacción A24, vinculados a pagos de $16.500. Dinero registrado identificado por el uso de firmas inexistentes y perfiles con fotos de stock. El Destape es mencionado en la red de difusión de contenidos críticos financiados por la operación. Y además está Realpolitik, Bitbank News, Dos Bases, Política Argentina, La Patria da Web, En Orsay, Tiempo Argentino, Grito del Sur, Ámbito, El Ciudadano Web, Sección Ciudad, Infocielo, Agenda Urbana, El Cronista, Ciudadano Agro, Contraste MDP y Data Clave. Lo más impactante es que estos medios, al ser consultados, se llamaron al silencio o han negado los pagos. Pero los documentos de la investigación periodística y que ha confirmado la CIDE son específicos. Fechas, montos y links. La justicia argentina ahora tiene la tarea de decidir si esto fue traición a la patria. Javier Milei no se quedó callado. Este escándalo ha marcado un antes y un después. El presidente ha hablado de una trama de espionaje, pero sus palabras fueron mucho más allá. Dijo y cito: los periodistas y medios son la punta del iceberg. Esto sugiere algo aterrador. Si los medios son solo la superficie, ¿qué hay en el fondo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hasta dónde puede llegar esto? La CIDE ya entregó las pruebas a la justicia. Estamos hablando de una vulneración directa a la soberanía nacional. Imagina por un segundo que otro país decide qué noticias deben ser tendencia en tu celular para que no quieras a tu propio gobierno. Esa es una lucha híbrida. Pero vamos a lo que realmente importa: las pruebas. Un momento, si te gustan los análisis y las noticias, recuerda suscribirte y activar esa campanita aquí abajo. Sabemos que muchos de ustedes ven nuestros videos, pero todavía no se suscriben. ¿Qué esperan? Es gratis. Continuemos. ¿Cómo se ve una noticia comprada por el Kremlin? No es un anuncio de propaganda rusa con la cara de Putin. Es mucho más sutil. Y por eso es más delicado. Tengo aquí los 4 ejemplos más claros que la compañía logró infiltrar en la prensa. Primero, la estrategia para ir contra la austeridad. ¿Recuerdan las noticias de los collares Cartier? Se publicó que Milei había gastado $64.000 en joyas para sus perros, mientras le pedía sacrificios al pueblo. Los documentos filtrados de la inteligencia son claros. Esa noticia fue inyectada. El objetivo era destruir la imagen de hombre común del presidente y presentar de forma falsa un gasto suntuario que nunca existió. Y muchos, en el calor de la grieta, se lo creyeron. Segundo, está la intención de un conflicto. Esto es política pura. Se plantó una noticia en medios digitales que decía que presuntamente el presidente había enviado un grupo de sabotaje para realizar acciones contra un gasoducto en Chile. ¿Para qué? Para que después los medios argentinos la levantaran como una noticia internacional. Querían que se creara así un conflicto con los vecinos, es decir, con Chile, y que el mundo viera a Argentina como un país que podría representar un peligro bajo el control de Javier Milei. Tercero, el fantasma de Juan Carlos López. En portales como Diario Registrado aparecieron columnas de opinión brillantemente escritas advirtiendo sobre un colapso social inminente por la alianza con Ucrania. El autor firmaba como Juan Carlos López. Pero ¿cuál es el problema de esto? Juan Carlos López no existe. Su foto de perfil era un modelo de un banco de imágenes europeo. Era un avatar de inteligencia rusa dándonos lecciones de política internacional. Y cuarto, el despliegue en las canchas.
No se quedaron solo en la pantalla. Durante un partido de fútbol, financiaron banderas gigantes con consignas contra el conflicto ucraniano. Inmediatamente después, canales como C5N publicaron notas analizando el despertar del sentimiento popular. No era sentimiento. Señores, era una factura pagada desde Moscú para simular una protesta que no nació de la gente, sino de una billetera de $283,000. Pero voy con más, porque sé que quieres escuchar más. Está también el caso del autor Manuel Goxin, quien firmó en Diario con Voz una nota titulada «Universidades se manifiestan contra los recortes presupuestarios de Milei». Pero según reveló el portal África Confidencial, ese perfil se dedica a difundir información prorrusa en la región. Trabaja en el inexistente Centro de Estudios Políticos y Estratégicos, acompañado de una fotografía de un ruso llamado Mikhail Malyarov. Y más ejemplos, te doy más ejemplos de notas publicadas. Aparecen columnas hechas por autores inexistentes, creados con inteligencia artificial. Aparecen noticias que no son reales. Es decir, toda una estrategia milimétricamente planificada desde Moscú. Eso no es periodismo, es ingeniería social. Es usar la libertad de expresión para intentar destruir la democracia desde adentro. Pero ahora que sabemos cómo operan, el truco ya no les va a funcionar tan fácil. ¿Qué busca Putin con esto? Argentina no es el único objetivo. Este es el blueprint, el plano que Rusia está intentando replicar en toda la región. Quieren gobiernos divididos, sociedades enfrentadas y, sobre todo, aislar a Ucrania de sus aliados potenciales. Lo que los documentos de la compañía revelan es que el periodismo, en las manos equivocadas, es una extensión del campo de batalla. Esos $283,000 compraron algo más que artículos. Compraron duda. Y la duda es el cáncer de las democracias. Ahora quiero que nos detengamos un segundo a pensar en algo que nos debería doler mucho pensando en el periodismo. Porque detrás de cada uno de esos 250 artículos hubo una mano que escribió, hubo un editor que aprobó y hubo un medio que cobró. Cuando un periodista acepta que una oficina en Moscú le dicte el guión, deja de ser periodista. Se convierte en un instrumento extranjero de la información. El periodismo nació para incomodar al poder, para buscar la verdad, no para ser el brazo de un servicio de inteligencia extranjero como el SBR. Lo que hicieron estos colegas, y lo digo con todas las letras, es pisar la profesión. ¿Cómo pueden mirar a la cara a su audiencia después de esto? Vendieron su credibilidad por una fracción de esos $283,000. Al prestarse a la operación, la compañía no solo fueron contra Milei, fueron contra el derecho de ustedes, los que están del otro lado de la pantalla, a recibir información honesta. Lo más triste es que por culpa de un puñado de periodistas de sobre, toda la profesión ahora queda bajo sospecha. Mañana, cuando un periodista serio denuncie corrupción real, la gente va a preguntar, ¿a este también le pagó Putin? ¿Le pagó la inteligencia rusa? ¿O quién le puso el sobre? La desinformación prorrusa es algo a tomar en cuenta. Sí. Pero los periodistas argentinos que se prestaron a ser sus instrumentos o sus socios comerciales son los que realmente le están cavando la fosa a la libertad de prensa en Argentina. Ahora, mientras analizamos esto, recuerda compartir y darle like a este video. Déjanos tu opinión. ¿Qué te parece este momento para el periodismo argentino? Y te digo algo más. Si el periodismo no se libera de estos personajes, la verdad va a terminar siendo un objeto de lujo que nadie va a poder pagar ni creer. Pero no se equivoquen. Esto no es una maniobra aislada contra Argentina. Si alejamos la cámara, vemos que lo que la compañía hizo en Buenos Aires es el mismo manual que usaron en las elecciones de Estados Unidos, en el Brexit y en el este de Europa. Rusia está explicando lo que los expertos llaman la lucha híbrida. No necesitan un solo misil para ir contra un país.
Solo necesitan que tú dejes de confiar en tus instituciones. Argentina es el laboratorio de pruebas para América Latina. Si logran quebrar la voluntad de un gobierno tan disruptivo como el de Javier Milei, usando notas pagas, el mensaje para el resto de la región es claro. Nadie está a salvo de la billetera del Kremlin. Tu celular es el campo de batalla. Ustedes se preguntarán, ¿a mí qué me importa si un diario cobró de Moscú? Les explico ahora por qué debería importarles. Esos $283,000 no se quedaron en una redacción, se convirtieron en algoritmos. Cuando tú entras a X o a Facebook y te aparece una noticia sugerida sobre un escándalo de Milei, no es casualidad. Es un proyectil dirigido a tu percepción. Están socavando tu capacidad de decidir qué es verdad y qué es mentira. Cada vez que compartes una de estas notas sin chequear, te conviertes sin querer en un soldado no remunerado de la inteligencia rusa. Tu celular no es solo para ver memes. Hoy es la trinchera donde se está decidiendo la soberanía de Argentina. Hay una consecuencia de la que nadie habla: la economía. Cuando la compañía lanza noticias falsas sobre sabotajes a gasoductos que son totalmente falsas o inestabilidad total, el riesgo país sube. Los inversores que Milei intenta atraer ven esos titulares en Infobae o en medios digitales y dudan. La desinformación rusa no solo busca que vayas contra el presidente o estés en contra, busca que Argentina sea vista como un lugar que es impredecible y que no es confiable. Te están empobreciendo a base de mentiras, todo financiado por el Kremlin. Hasta ahora, el gobierno ha prometido llegar hasta las últimas consecuencias. La pregunta que queda en el aire es: detrás de esos 23 medios, ¿quién más está en la nómina de la compañía hoy mismo? La investigación sigue abierta y aquí vamos a seguir el rastro del dinero. Si quieres entender cómo la tecnología y la geopolítica se unen para manipular lo que piensas, solo debes unirte a esta comunidad, porque lo que viene después de esta filtración podría cambiar la política argentina y latinoamericana para siempre. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo video.